doctor Pedro Velasco, asambleísta de la provincia del Carchi. Nos va a informar y a comunicar, a hacer una evaluación de los 7 meses de trabajo en la Asamblea Nacional. Así que bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar en Carchi Noticias. Buen día. Buenos días, muchas gracias, estimado Patricio. Jairo, un saludo cordial a sus fieles televidentes y radioyentes. La Asamblea Nacional el pasado 14 de diciembre ha cumplido ya 7 meses de gestión desde que nos posesionamos, y creo que es importante nuestro deber, como siempre lo hemos venido haciendo, con total objetividad, con imparcialidad, el hacer una evaluación de estos primeros meses de trabajo. Yo digo que hemos generado 20 leyes aproximadamente, que muchas de ellas fueron represadas del periodo anterior, en donde nosotros nos encontramos con una cantidad innumerable de leyes que no se dieron trámite, que no se las aprobó en la legislatura de la presidencia de César Litardo. Es decir, quedaron en deuda muchísimas leyes y nos ha tocado a la Asamblea actual darles impulso a estas leyes. Una de ellas, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos Personales, como uno de los aspectos que quedó represado, la ley reformatoria de la Defensoría Pública, la ley de extinción de dominio, la ley de la creación de la Universidad Bolivariana. Hay cosas importantes también que hay que resaltarlas, como un nuevo proyecto de la agenda legislativa, la ley reformatoria de la ley intercultural de las nacionalidades, que me parece importante, denominada Maita Guasi. ¿Por qué? Porque permite al sector indígena tener su propia universidad, cultivar sus tradiciones, rescatar su propia cultura y dar proyección a futuros profesionales. Una ley que me parece interesante, el tema de prevenir, combatir y sancionar la violencia sexual informática, que es uno de los peores delitos que se está cometiendo a través de la pornografía infantil. Hay que cuidar a nuestros niños, a nuestros adolescentes de estos temas. Una ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social del ISPOL, de las Fuerzas Armadas, lo propio. Ley orgánica para la reactivación económica de las provincias de Esmeraldas y Manabí, que no fueron atendidas en su momento. En el 2016 tuvieron un terremoto tremendo que afectó a la costa litoral, y nosotros lastimosamente hubiésemos querido que los recursos que aportamos todos los ecuatorianos con un impuesto de IVA que fue incrementado, no llegó a esas instancias y tuvimos ahora que aprobar una ley. Podríamos mencionar varias más de ellas. Eso en cuanto a la labor legislativa, aproximadamente 20 leyes. También hicimos un análisis de los acuerdos y tratados internacionales. Estamos nosotros mirando como parte de la Comisión de Fiscalización que muchos de los actos de corrupción se quedan en la impunidad porque no existen esos tratados, estos convenios con países donde ciertos personajes, entre comillas, que delinquieron en nuestro país fueron a estos lugares, a otros países donde no existían esos tratados. Por lo tanto, se está retomando, y que me parece con total acierto, por ejemplo, el tratado con Italia, para que las personas que hayan delinquido puedan ser repatriados al Ecuador y respondan a la justicia ecuatoriana. De igual manera, una convención interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, que es importante, anclada a lo que es los derechos humanos, que hay que respetar. De igual manera, un tema de protocolo de telecomunicaciones por satélite. Se trató un tema que es importantísimo sobre la planificación de asentamientos humanos. Aquí en la frontera norte, ¿qué tenemos? Tenemos los problemas migratorios fuertes, que nadie los controla, nadie puede, a pretexto de que es una norma constitucional, la ciudadanía universal. A través de esta ley lo que se pretende es hacer un control de los asentamientos humanos entre Venezuela, entre Colombia y Ecuador. Y esos son algunos de los tratados y acuerdos que han sido revisados y aprobados por la Asamblea. Tenemos 39 resoluciones que se han tomado al interior de la función legislativa durante este periodo, y también tenemos exhortos en una cantidad de 12 que no significan ningún aporte para la solución de los problemas del país. Los exhortos es una invocación, una invitación a la buena voluntad de las autoridades para que, de querer aceptarlos, los acepten, en caso contrario no tiene ningún efecto. ¿Esto qué ha hecho? Que la Asamblea se diluya en análisis intrascendentes, en pérdida de tiempo, en cambios de orden del día, y a la postre que nos llevan 3 y 4 horas discutiendo aspectos que no van a solucionar los problemas del Ecuador.
Yo creo que estos son los aspectos negativos que han hecho que la Asamblea pierda su norte, su verdadera razón de ser, que es legislar y fiscalizar, y se han confundido. Ciertos colegas asambleístas, no todos desde luego, hay muchos colegas que tienen una solvencia de conocimiento, probidad, que tienen responsabilidad con el país, pero hay otros que pretenden que solamente a través de buscar un espacio en las pantallas de la televisión, de la radio, en los medios de comunicación, ganarse un poquito de publicidad, pero que a la postre eso no significa nada, y más bien se les revierte porque la ciudadanía los cuestiona cuando plantean exhortos. Por ejemplo, uno de los exhortos, que se exhorte al presidente de la República para que se disponga que las Fuerzas Armadas y la Policía brinden seguridad, cuando es la obligación hacerlo, cuando la propia Constitución y las leyes de estas instituciones les obliga a dar seguridad a los ecuatorianos a nivel de la soberanía interna y externa. Entonces no es ningún invento del agua tibia el pretender exhortar para ello. Que se exhorte al presidente de la República para que se pida para la postergación de los pagos en la provincia del Oro. Si el problema de falta de pagos en todo el país, la reactivación económica es de todo el territorio nacional y no solamente puede ser enfocada a una jurisdicción. Que se exhorte para que se extienda el estado de excepción a toda la Amazonía ecuatoriana. El problema de vialidad no es en un solo sector, es actualmente en todo el territorio ecuatoriano. Es decir, ese tipo de exhortos no sirven absolutamente para nada. Yo tengo que decirlo, he dicho en varias ocasiones en el Pleno, que seamos más serios los asambleístas, que planteemos cosas que vayan a solucionar el país, y con exhortos no solucionamos a nada. ¿Qué es lo que nos están llamando hoy? La asamblea de los exhortos. Qué pena que vayamos cayendo en producción de calidad de leyes que sí requiere el país. Y otro de los aspectos negativos que tenemos, lo que supuestamente pensábamos que se quedaba enterrado hasta el periodo del 14 de mayo que nos posesionamos, los actos de corrupción al interior de la Asamblea. Esa es una vergüenza total, mi estimado Patricio, Jairo, y a la ciudadanía que nos escucha y nos mira, de que todavía se mantengan. Imagínense dos casos emblemáticos que se conoció por tema de diezmos, de cobros a los funcionarios, de dos asambleístas del bloque de Izquierda Democrática, dos asambleístas, como es la segunda vicepresidenta que fue electa, Bella Jiménez, que fue censurada y destituida, y el asambleísta en el Recalde, que no pudo ser destituido a pesar de que tenían pruebas contundentes, evidencias de un informe que recomendaba la censura y destitución por parte del Comité de Ética. Fue protegido por un bloque en la Asamblea y no pudo ser destituido. A ello sumamos las declaraciones inapropiadas, desacertadas, fuera de contexto total de la ética, de la moral de parte del asambleísta Cerda. Es decir, hay un trabajo que sí lo podemos reconocer que se está haciendo, pero al mismo tiempo hay aspectos negativos que la Asamblea tiene que extirparlos de raíz. Si nosotros nos damos ejemplo de responsabilidad, de ética, de pulcritud y de transparencia dentro de la función legislativa, ¿en quién se puede creer? Nosotros, en el caso ya personal de la provincia del Carchi, como integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político, estamos trabajando incansablemente por cumplir el rol que la Constitución nos asigna, fiscalización y control político. En estos 7 meses hemos podido nosotros ya evacuar 4 juicios políticos, mi estimado Patricio. Se censuró al ex Contralor del Estado, al ex Defensor del Pueblo, al ex Ministro de Energía y al Superintendente de de Compañías, que fue censurado y destituido. Y estamos ya tramitando el 5º juicio político. Es decir, lo que no se hizo en más de 14 años, nosotros lo estamos haciendo en apenas 7 meses. Estamos ya en trámite con el juicio a la Superintendenta de Bancos, para que responda por sus acciones, por sus omisiones, por el incumplimiento de funciones. Y vienen a la cola otros juicios políticos, es decir, hay un trabajo planificado, sostenido, con resultados. Y aparte de los juicios políticos, estamos investigando casos emblemáticos, como el caso de ISPOL, con una pérdida para la seguridad social de los policías activos y pasivos de aproximadamente 950 millones de dólares. Y otro caso escandaloso, que pretendieron en su momento dejarlo ya guardadito y archivado, y nadie lo tomaba en cuenta. El tema de FOGLOCONS, Fondo Global de Construcciones, que va anclado al sistema SUCRE, Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, un acuerdo que se hizo con los países de la Alianza Bolivariana para facilitar exportaciones de un país a otro.
Y la coincidencia es que solamente se hace el 99% de estos acuerdos entre Ecuador y Venezuela. ¿Por qué? Porque el Ecuador tiene la moneda dura, el dólar. Venezuela, una moneda de bolívares devaluados que no sirven absolutamente para nada, pero se convertían esos bolívares a través de los bancos centrales, se depositaban los bolívares, se transformaban en dólares acá y supuestamente salían las exportaciones con destino a Venezuela. Exportaciones ficticias en su mayoría, que no se concretaron, que fueron falsas, y lo que permitió es sacar esos recursos económicos desde Venezuela, aproximadamente 2.500 millones de dólares, que no es cualquier cosa, a paraísos fiscales, a otros países. Y por ello es lo que está actualmente siendo procesado al ESAB, que es el principal involucrado en este caso en la justicia norteamericana. Este informe nuestro de la Comisión de Fiscalización, ¿qué permitió? Porque no es solamente el informe con dar declaraciones de que se concluyó la investigación, lo que permite es que la Fiscalía actúe y aperturó recién 31 procesos penales de funcionarios y exfuncionarios de varias instituciones que también tienen participación en este tipo de actividades ilícitas. Lavado de activos, exportaciones ficticias, evasión tributaria, y el informe nuestro de la Comisión de Fiscalización va a llegar a la justicia americana. Ese es un condumio importantísimo para poder procesar a este ciudadano requerido por la justicia americana, el ESAB, que está precisamente detenido en Cabo Verde y que ya está respondiendo por estos actos, y a otras personalidades que se creían intocables. Así es que de estos casos estamos haciendo algunos. Otro de las universidades emblemáticas, que también tenemos un informe importante, el informe de Flopec, de la principal flota petrolera ecuatoriana, que es la que tiene la exclusividad en el transporte del petróleo, del crudo al extranjero, también con actos de corrupción, que pudimos nosotros ya investigar, determinar responsables y permitir que sea removida su gerente. Es decir, nosotros estamos dando resultados importantes. Aquí no venimos a recitar nada de memoria, venimos aquí con objetividad, con realidades, y decir que sí, que también hay que reconocer que estamos en deuda como asamblea, con el conjunto de asambleístas, que tenemos que actualizar una agenda legislativa pragmática que responda a las necesidades de la ciudadanía. Usted lo ha dicho, doctor, y es algo preocupante, creo yo, en todo el país, sobre ese nivel bajo de aceptación que tiene la Asamblea en el Ecuador. Terminando este año, ¿no? Sí, Patricio, hay que reconocerlo. Aquí no es cuestión de venir a supuestamente pensar que la Asamblea como función legislativa está solucionando los problemas del país como demanda la ciudadanía, o que se está haciendo un trabajo extraordinario. Yo tengo que reconocer, y lo he dicho con toda sinceridad, así tiene que ser el carchense, con toda objetividad, reconocer las falencias, las debilidades. Nosotros, ¿qué hacemos? Nos sometemos a una agenda legislativa que la califica y la prioriza el CAL. El CAL es el que califica los proyectos que se tratan en el Pleno. El CAL es el que califica los juicios políticos que van a la Comisión de Fiscalización. El CAL es el que califica los proyectos de ley que entran a tratamiento de las comisiones. Es decir, tenemos nosotros que someternos a eso. Pero aspiro que desde el 2022, desde enero, los primeros días, se priorice una agenda legislativa que vaya a solucionar problemas del país. Ya se vienen temas candentes para enero. El tema de la reforma laboral, la propuesta que hizo las organizaciones sindicales laborales para una reforma integral del Código del Trabajo, se anuncia un proyecto de reforma laboral del presidente de la República, se anuncia un proyecto de activación económica de inversiones por parte del Ejecutivo. Hay muchos temas que tenemos que tratar que son trascendentales, importantes, y yo pido que quizá no se siga diluyendo y dilatando este espacio solamente para decirle, no, es que como presentó este proyecto, el de mi bancada, el que me apoyó en la presidencia o el bloque que me está respaldando, démosles trámite a eso. Hay trascendentes temas como el que permanece supuestamente, con un informe se pensó que se solucionaba todo el problema de la crisis carcelaria. La crisis carcelaria está intacta. Estos días, el día de ayer estaba mirando que ha venido una experta en tema de gerencia de política criminal y carcelaria de Colombia, que ha sido traída por el gobierno ecuatoriano para que ayude a solucionar este problema de crisis carcelaria en todo el Ecuador. Y de esos hay otros problemas mucho más serios que permanecen intocados. Así es que aquí estamos para hablar las verdades y no solamente para decir lo bonito, hay que decir las cosas como son en toda su magnitud.
Qué bien, doctor. De todas maneras, vamos a seguir pendientes de ese trabajo que lleva adelante en la Asamblea Nacional, hoy por hoy, con el tiempo que es nuestro enemigo, como siempre lo he manifestado, pues tratando de lograr siempre que se informe a la ciudadanía del trabajo que ustedes lo realizan. Para despedirnos, doctor, nos imaginamos ese saludo hoy que estamos ya a puertas de las fiestas de Navidad y ojo, con las fiestas de fin de año también, invitando a que tomemos muy serio, con seriedad y responsabilidad esta situación de pandemia que todavía la vivimos en el mundo, ¿no? Sí, yo tengo que decir finalmente, Patricio, que lo que se hizo en estos días fue algo apresurado por parte de las autoridades nacionales, la apertura del puente internacional de Rumichaca. Aspiro por el bien de la provincia, de la frontera norte, que no traiga consecuencias fatales, que el tema de esta nueva variante agresiva Omicron no llegue a nuestra provincia. Aspiremos que así sea, que se exijan los controles respectivos, pero estamos viendo que no hay ningún control lastimosamente en la frontera norte, que se hizo un compromiso entre gobiernos y nada más, y se aperturó con total apresuramiento la frontera. Que en estas Navidades, mis queridos amigos y amigas carchenses todos, que tengamos por lo menos un poco de paz, de tranquilidad, de que la crisis económica no ha superado, nos tiene a todos todavía en las condiciones, pero por lo menos compartamos los más nobles sentimientos, el cariño, el afecto hacia nuestros hijos, hacia nuestros parientes cercanos y hacia la gente que necesita la solidaridad fundamentalmente. Yo creo que es hora y oportunidad de demostrar solidaridad para quienes no tienen, y si podemos hacer algo, un gesto de cariño, de aprecio, hay que hacerlo, pero que nazca del corazón. No hay que entregar lo que sobra, solamente hay que hacerlo pensando que si podemos en algo contribuir a mitigar esos problemas, hagámoslo, que tengamos una feliz Navidad y que el año que viene, el 2022, esté plasmado de unidad familiar, de paz, de esperanza, y que juntos trabajemos en darles mejores condiciones de vida, que encontremos trabajo, que ese es el principal problema que tenemos en todo el país y especialmente en nuestra provincia, falta de empleo. Amigas y amigos, solamente decirles que en Pedro Velasco encuentran su amigo, y yo le agradezco a usted, Patricio, por el espacio, por la oportunidad que nos brinda. Siempre lo haremos con la misma objetividad que siempre nos ha caracterizado. Muchísimas gracias, doctor, y le agradecemos también esa predisposición que siempre la brinda hacia estos medios de comunicación. Y hay temas que hay que abordarlos, que lo vamos a realizar, ojalá así podemos la próxima semana o en el inicio del 2022, algo que mantiene preocupada a la ciudadanía. Nos llegan los mensajes y vamos a trasladar esto para que en algún momento dialoguemos con el doctor Pedro Velasco sobre estos temas que en verdad son de preocupación. Muchísimas gracias por su presencia, doctor. A usted, muchas gracias. El doctor Pedro Velasco, asambleísta de la provincia del Carchi, en esta mañana en Carchi Noticias. Pausa y volvemos.